Bueno, vamos a ver lo que es la suma y resta, pero de solamente dos vectores. Y vamos a hacerlo con método gráfico y con método analítico, ¿listo? Entonces, si yo tengo el vector A, fíjense, vector A, y tengo también el vector B, y debo sumar esos vectores. Entonces, lo que se hace es, este vector A lo va a transponer. ¿Qué es transponer? Trasladar. ¿A dónde lo va a trasladar? A la cabeza de B. La cola de A, que es esta, lo lleva igualito, pero la cola de A la pone en la cabeza de B, de la siguiente manera. Miren, de esta manera lo va a transponer tal cual como está, mire, paralelo todo el tiempo. Y lo va a llevar la cola, fíjese, la cola de A va a quedar en la cabeza de B. Por eso el método también se llama cabeza-cola. Y ahora, a continuación, hace exactamente lo mismo con el vector B. Entonces, miren el vector B, bueno, lo vamos a trabajar en otro color, azul, mírenlo. El vector B tal cual lo va a llevar también paralelo, tal como está, mírenlo, lo arranca de ahí, paralelo siempre. ¿Listo? Y de tal manera que la cola de B quede en la cabeza de A. ¿Qué figura se forma ahí? Esa figura que se forma se llama un paralelogramo. ¿Listo? Paralelogramo. Y ahí está mi paralelogramo. Ahora, fíjense en lo siguiente. El vector que va de donde salen ambos vectores a donde llegan ambos vectores, mire, fíjense que las colas de B quedan acá. Y fíjense que las cabezas de A y de B, de los vectores trasladados, quedan acá. Miren los dos puntos acá en azul. ¿Listo? Si traza un vector que vaya, o la diagonal del paralelogramo, esta diagonal, fíjense, esta diagonal le representa el vector resultante. ¿Quién es el vector resultante? El vector A más B, el vector suma. ¿Listo? Eso es A más B. Pero de paso, aquí vamos a ver que se cumple la conmutativa, que A más B es exactamente lo mismo que B más A. ¿Listo? Entonces, A más B es lo mismo que B más A. O sea, no importa el orden, el resultado va a ser siempre el mismo. Y ahí está. Y ese es el método gráfico, método del paralelogramo. Claro, aquí me toca colocar escala, valores, ¿listo? Pero en esencia es lo que se hace. Ahora, cuidado con lo siguiente, mire, esta diagonal que va de donde salen ambos vectores a donde llegan ambos vectores es A más B. Pero hay otra diagonal, ¿sí o no? Si yo trazo la otra diagonal, pero miren, ¿llegando a dónde? Llegando a A, ¿saliendo desde dónde? ¿Saliendo desde dónde? Desde B y llegando a A. Esto se llama A menos B. Pero igual que en aritmética, la resta de vectores no es conmutativa. La suma sí, mire, da lo mismo A más B que B más A. La resta no da lo mismo A menos B que B menos A. Ojo, ¿quién es A, B menos A? Entonces voy a trazarles aquí B menos A. Este que acabamos de trazar en verde, mire, saliendo de A, llegando a B, este verde es B menos A. Uno se guía por lo siguiente. Aquí dice B, ¿cierto? El vector B. Fíjese que estamos llegando al vector B y estamos saliendo del vector A. Entonces B menos A. Acá fíjese que el rojo es lo contrario. Estamos llegando a A, saliendo desde B. Entonces si estamos llegando a A, será A menos B. ¿Listo? Para que se guíe. ¿Cuál es la diferencia entre A menos B y B menos A? El sentido, ¿sí o no? Mire el sentido de la flecha roja y mire el sentido de la flecha verde. Van en sentidos contrarios. ¿Listo? Ese es el sentido. En cambio acá A más B sí es lo mismo que B más A. Y van siempre en este sentido. ¿Listo? En el sentido de la flecha azul. Como aplicación vamos con el ejercicio 29. ¿Listo? Dice,
La vista desde el helicóptero de la figura 329, que es esta, muestra a dos personas jalando una mula terca. Esta es la mula terca, es una vista aérea, ¿no? Mírela. La persona de la derecha tira con una fuerza de F1 de magnitud 120. Entonces de una vez vamos agregando valores. La fuerza F1 me dan la magnitud 120 Newton. ¿Listo? Y un ángulo teta de teta 1 de 60 grados. Entonces aquí el ángulo teta 1 de una vez 60 grados. Listo. La persona de la izquierda jala con una fuerza F2 de 80 newton. Entonces esta F2 vale 80 newton. Y el ángulo teta 2, 75 grados. Este ángulo teta 2, 75 grados. Ahí están. O sea, me dan las magnitudes de las fuerzas o de los vectores y me dan los ángulos, la orientación de los vectores, ¿cierto? Me dicen, encuentre la fuerza única. Ojo, fuerza única, que es equivalente a las dos fuerzas que se muestran. B, la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para hacer que la fuerza resultante sea igual a 0. Entonces, estas dos personas están jalando a la mula, ¿cierto? O realmente lo que me piden en la situación B es, si la mula no se mueve, si no se moviera, ¿cuánta fuerza está haciendo la mula y hacia dónde? Para equilibrar estas dos fuerzas. ¿Listo? Las fuerzas se miden en unidades de Newton. ¿Listo? Ahí está. Vamos a hacerlo analítica y gráficamente. Pero primero vamos a hacerlo analíticamente. Bueno, esto lo vamos a hacer como aplicación a esto que vimos acá, que es la suma de vectores por el método del paralelogramo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace aquí por el método del paralelogramo? Empieza con cualquiera de los dos vectores. Supongamos que yo empiezo con la fuerza 2. Ahí está mi fuerza 2. Empiezo trasladándola. ¿A dónde? Recuerden que el método es cabeza, cola. Y entonces, ¿hacia dónde la trasladaré? Entonces la trasladamos a la cabeza de F1, mire. Tal cual, ¿no? Paralela, mire. Paralela tal cual lo hacen con las escuadras, la trasladan aquí a la cabeza de F1. ¿Y ahora qué hago? Muy bien, copiamos a F1, ¿cierto? Copiamos tal cual F1 y la trasladamos a la cabeza de F2, tal cual, mire. Y ahí ya se me formó mi figura. ¿Qué figura es? Un paralelogramo. Ojo, recuerde que hay dos operaciones de vectores acá, ¿no? Voy a trazarla en café. El que vamos a dibujar en café, ¿qué es? Que va de la cola o de las dos colas de los vectores a las dos cabezas de los vectores. ¿Quién es este vector café? ¿Quién es? Suma. O sea, F1 más F2. Y F1 más F2 me da la resultante. Pero recuerde que también está la otra. Esta que voy a dibujarles en verde, ustedes me dirán quién es esta verde. Ojo que ahí está, mírenla. Pero mire de dónde a dónde la voy a dibujar. ¿Quién sería esa verde? F2 menos F1, correcto. Recuerde que eso no es conmutativo la resta de vectores. Entonces ahí están las dos operaciones, suma y resta. ¿Cuál necesito para mi ejercicio? La suma. Me dicen la equivalente a esas dos, la suma. Entonces me voy a olvidar de la resta simplemente por información. ¿Listo? Listo. Y ahí está. Ahora, para solucionar este problema, uno lo que tiene que hacer es trabajar con cualquiera de los dos triángulos que le presentan. ¿Sí ven los dos triángulos ahí del paralelogramo? Pues yo voy a trabajar con este que voy a sombrear en amarillo, con este triangulito. Voy a manejar ese triangulito. Todo triángulo pues tiene tres lados, ¿cierto? Fíjese que yo conocería cuánto vale el lado F1, pero también conocería cuánto vale el lado F2. Miren, porque este es F2. F2 que está trasladado acá, luego es F2. Conozco F1 y F2.
porque los valores me los dan acá, mire, ahí están. F1, 120 newton y F2, 80 newton. Ahí están las magnitudes de los vectores. ¿Listo? Para solucionar un triángulo necesito 3 datos. Bueno, ya conozco 2 datos, los lados. ¿Qué otro dato conozco? Pero ojo, debe ser dentro del triángulo. No me digan teta 1 porque teta 1 no está por dentro del triángulo. Si le resto 90 grados, ojo, si le resto 90 grados obtengo este ángulo. Y ese ángulo no está dentro del triángulo, ¿o sí? No. Entonces, normalmente lo que uno hace aquí es lo siguiente, fíjese. Calcula todo este ángulo, miren, todo este ángulo. El ángulo entre los dos vectores. ¿Cuánto? Ese sí lo podría calcular, ¿cierto? Porque si teta 1 es ¿cuánto? Teta 1, 60 grados. ¿Y teta 2 es cuánto? 75. Si yo sumo 60 más 75, 7 y 6, 13, 135, ¿cierto? Pero todo de lado a lado, de acá hasta acá, ¿cuánto vale? Los dos cuadrantes, 180. Luego, ¿cómo puedo hallar el ángulo que forman los dos vectores teniendo en cuenta eso? 180 menos teta 1 y menos teta 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? Entonces aquí ya tengo el ángulo entre los dos vectores, 45 grados. Ahora, esos 45 grados, por ser paralelogramo, son estos mismos 45 grados. ¿Listo? Y en un paralelogramo, fíjese, 45, 45, 90. ¿Cuánto suman todos los ángulos internos del paralelogramo? No. 180 suman todos los ángulos internos de un triángulo. Mire, cualquier triángulo que usted coja, si le suma los ángulos internos, llamémoslos alfa, beta y gamma. Si usted suma gamma más beta más alfa, los 3 ángulos internos, eso le da 180 grados. Claro, lo puede aplicar acá, porque finalmente los dos triángulos, ¿cómo están? Pegados, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto me da la suma de los dos de los ángulos internos de los dos triángulos? 360. Y esa es la regla del paralelogramo. Ojo, se la anoto acá. Ahí está. La suma de los ángulos internos de un paralelogramo como este debe darle 360. Y ojo, el paralelogramo tiene 2 pares de ángulos iguales. Este par y este par son iguales. Si a estos los llamo phi, ya este también lo llamo phi. Si este es phi, pues este también es phi, porque son iguales. Entonces, ¿qué tendría? Que 90 grados, ¿de dónde salieron los 90? 45 y 45, 90, más que 2 veces phi, porque si este es phi, este también es phi, entonces tendría 2 veces phi. ¿Cuánto me tiene que dar todos esos 4? 360 grados. Luego, 2 veces phi es 360 menos, o sea, 2 veces phi es 270 grados. Y si despejo phi, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir, perdón, estos son grados, dividido 2, ¿cuánto me da? 135 grados. ¿Qué es 135 grados? Este ángulo del triángulo, fíjense. Mire mi triángulo amarillo. Acabé de encontrar el ángulo que hay interno aquí en este triángulo amarillo. Phi. Bueno, ahí está mi triángulo, fíjense. En mi triángulo conozco esta información, mire. Los dos lados, las fuerzas F1 y F2, y conozco el ángulo que forman las dos fuerzas. Cuando se conocen dos lados y el ángulo entre los dos lados, en trigonometría esto se soluciona aplicando ley de cosenos. Entonces debo aplicar ley de cosenos para solucionar. ¿Qué es solucionar? Simplemente hallar el lado F1 más F2.
¿Sí o no? Recuerden, este lado vectorialmente es F1 más F2 y lo vamos a hallar. Entonces, por ley de cosenos. Respecto a la pregunta que si no es válido simplemente sumar acá 120 con 80, no es válido, porque si yo sumara los dos vectores 120 con 80, querría decir, eso me daría este vector de 200, ¿cierto? Querría decir que van en la misma dirección. Y aquí usted los ve en la misma dirección a F1 y a F2. Entonces no es válido hacer eso. Entonces, la ley de cosenos me dice que el lado que busco, F1 más F2, ese lado que estoy buscando, ese lado al cuadrado, miren, este lado al cuadrado es igual a los dos lados que conozco. ¿Cuánto valen los lados conocidos? 120 newton al cuadrado más 80 newton al cuadrado. Hasta ahí es como si hiciera Pitágoras. Pero ahora resto menos, eso dice la ley de cosenos, el doble producto de 120 por 80 newton, obviamente ambos, por el coseno del ángulo, ojo, el ángulo opuesto al lado que estoy calculando. Por eso fue necesario calcular este ángulo phi. Fíjese que el ángulo phi es el ángulo opuesto al lado F1 más F2, que es el lado que estoy calculando. Son los opuestos. Entonces, por el coseno de phi. ¿Listo? En este caso. Bueno, reemplazamos F1 más F2. Y de una vez lo que voy a hacer es sacarle raíz cuadrada a todo esto. Bueno, como todo esto todo está en Newton, F1 más F2 me va a dar en Newton. Entonces, raíz cuadrada de todo esto. Bueno, el resultado nos dio 185.4 Newton. ¿Listo? ¿Qué es eso? La fuerza que están haciendo, ¿quiénes? El equivalente a fuerza que están haciendo, ¿quiénes? Los dos hombres sobre la mula, ¿sí o no? Y ahora me dicen, ojo, me están diciendo, bueno, siempre que yo calculo un vector doy la longitud del vector, mire, ya conozco la longitud de F1, pero también tengo que dar el ángulo. Y siempre lo voy a dar desde el eje X positivo. Entonces acá, desde acá hasta donde está el vector, ¿qué ángulo hay? ¿Listo? ¿Qué ángulo hay? Bueno, a ese ángulo yo lo voy a llamar alfa. Ojo con lo siguiente, si yo vengo aquí a la gráfica, miren, esto sería alfa. Pero fíjense que alfa no es 60 grados, alfa no es 45, no es 75, fíjense que ese alfa me toca calcularlo. Ojo cómo lo voy a calcular. Yo conozco, ¿no? Teta 1. ¿Qué pasa si a teta 1 le sumo el ángulo del triángulo? A este ángulo del triángulo le voy a dar otra letra, lo voy a llamar gamma. ¿Qué pasa si a teta 1 le sumo gamma? ¿Qué es teta 1 más gamma? Alfa, ¿verdad? Miren, alfa es desde el eje X hasta la resultante. Gamma es desde F1 hasta la resultante. Y teta 1 es desde el eje X hasta F1. Entonces, si sumo o si recorro 60 más gamma, pues me da todo el alfa. Finalmente, lo que tengo que hallar es este ángulo del triángulo. ¿Sí o no? Entonces, como ya estoy en el triángulo, ¿cómo hallo este ángulo en el triángulo que yo lo llamé arriba gamma? ¿Cómo hallo gamma? Ley de senos, muy bien. Entonces voy a decir, seno de gamma es al lado opuesto. Recuerde, seno de gamma es al lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto? F2. ¿Cuánto vale F2? 80 newton, ¿cierto? ¿Cómo nuevamente empiezo por seno?
pero de uno que yo conozca, de un ángulo que yo conozca en el triángulo, que en ese caso es phi, ¿cierto? Entonces, como seno de phi, ¿cuánto vale el ángulo phi? 135. Como seno de 135 es al valor del lado opuesto a phi. ¿Quién es el lado opuesto a phi? F1 más F2, la resultante, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio la resultante? 185.4 newton. Listo. Y de acá despejo seno de gamma. Seno de gamma será 80 newton, que está aquí dividiendo y que pasaría a multiplicar al seno de 135. 80 por seno de 135 grados dividido en 185.4 newton. Listo. Gamma seno a la menos 1 de ese resultado. Entonces el ángulo nos da 17.8 grados. ¿Ese ya es el ángulo alfa? No. ¿Cómo hallo alfa? Entonces ya dijimos, tomábamos este ángulo que era teta 1, ¿no? ¿Cuánto era teta 1 allá? En la información que nos daban en el problema, teta 1 igual a ¿cuánto? 60. Entonces, este ángulo 60 grados, si a 60 grados le sumo gamma, 17,8, ¿nos da qué ángulo? Alfa, ¿no? Entonces, alfa es igual a 17.8 grados más 60 grados. ¿Cuánto nos da eso? 77.8 grados. Y ese es el ángulo que forma la fuerza resultante respecto a ¿quién? Al eje X. La fuerza resultante respecto al eje X. El ángulo de la fuerza resultante respecto al eje X. Listo. Ahora miren la pregunta B. La fuerza, una tercera fuerza que una persona debería ejercer sobre la mula para hacer que la fuerza resultante sea igual a 0. Ojo, yo les decía, es lo mismo que preguntar cuánta fuerza ejerce la mula si no se está moviendo. Entonces hay una resistencia de parte de ella. ¿Cuánta sería la fuerza de la mula? Pues la magnitud tendría que ser los mismos 185.4 newton. Pero la dirección si no sería a 77.8 grados. ¿En qué dirección sería? ¿O en qué dirección está contrarrestando la mula? Negativo al vector ¿quién? Al vector F1 más F2. O sea, si yo dibujo, la mula está haciendo fuerza en esta dirección. Esta sería la fuerza de la mula, ¿cierto? Si yo sumo F1 más F2 más la fuerza de la mula, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Listo. Y ahora, ¿qué ángulo hay acá entre el eje X y la fuerza de la mula? Bueno, sería fácil, miren. Sencillamente calculo este ángulo. ¿Qué ángulo es ese? El ángulo entre el eje Y y la resultante. Como ya sé el ángulo entre el eje X y la resultante, 77,8, ¿cierto? Le resto 90, ¿cuánto me da? Eso nos dará 12,2 grados. Esos 12,2 grados son estos, dice. 12.2 grados. Pero ese 12,2 grados, fíjense que es este ángulo aquí abajo. 12.2 grados. Ahora será 270, ¿cierto? 270 grados, que es el tercer cuadrante, menos 12.2 grados. ¿Eso cuánto les da? 257.8 grados. Ese es el ángulo de la fuerza de la mula. Y la magnitud, recuerde, 185.4. Y si sumo las tres cosas, la fuerza de la mula más la fuerza 1 y la fuerza 2, esas tres cosas me tienen que dar 0, o me dan 0, porque estaría en equilibrio. Para hacerlo gráficamente, entonces recuerden,
uno escoge una escala. Yo escogí que 5 milímetros me representan 10 newton. Y entonces aquí fui colocando de 5 en 5. Y si ustedes cuentan, 10, 20, 30, llegué a construir 120 newton. ¿Listo? Aquí con la misma escala, 5, 10, 15, 20, llegué a construir 80 newton, ¿cierto? Porque eso es el valor de la fuerza F2, 80 newton. Bueno, pero previamente había trazado estas dos líneas. Con respecto al eje X, esta a 60 grados y con respecto al eje X negativo, esta a 75 grados. Estas dos líneas que ven que son líneas de apoyo, ¿listo? Y ahora lo que hago es formar mi paralelogramo. Entonces recuerden, trasladamos F1, la cola de F1 a la cabeza de F2. Ahí. ¿Listo? Y lo mismo hago con F2. Ahí está, tomamos a F2 y lo trasladamos a la cabeza de F1. Y si hacemos eso, queda formado el paralelogramo, mis. Ahora, recuerden, la resultante es de la cola de ambos vectores a la cabeza de ambos vectores. Entonces yo trazo la resultante, miren. ¿Listo? Esta sería mi resultante. Bueno, me quedó un poquito desviada. Ahí está, esa sería la resultante, es F1 más F2. Y ahora lo que hago es colocar mis divisiones nuevamente sobre el rojo. Entonces voy a colocar, voy a dividir 5 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros. Cada 5 milímetros aquí sobre la roja voy marcando y cuento cuántas me salen. ¿Listo? Entonces miren, me salieron 18 rayitas, pero mire que la 18 me dio acá, la 19 me da aquí adelante. Quiere decir que la magnitud de la resultante es un poco más de 180, mire, 185,4. Si dibujo la rayita 19 me da acá. Fíjese que el vector quedó en la mitad. Ahí están los aproximadamente 185. ¿Listo? Y ahora el ángulo. Entonces con el transportador vengo y mido aquí el ángulo, fíjense. Ahí está mi transportador. Entonces cuento el ángulo. Mire el 0, 10, 20, 30, aquí 70, 78 grados. Mire. Aproximadamente 78 grados. ¿Cuánto nos dio el ángulo? 77.8, aproximadamente 78 grados. Entonces, esta es la comprobación geométrica de que el problema nos quedó bien.